La siguiente ponencia va a correr a cargo de Antonio Mas Guindau, arquitecto, secretario académico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, a quien tuve la suerte de conocer en Logroño en una vista y me encandiló y me pareció que lo hizo tan bien que le dije: tú te sientas con nosotros. Lo que pasa es que hemos puesto una labor complicada, que es la de intentar identificar las responsabilidades en los procedimientos, y siendo arquitecto está pensada y meditada. Quiero decir que veremos si somos capaces de que lo que nos cuente Antonio nos interese o no. Te cedo la palabra. Bueno, pues uno, me parece que se dice así, pero vamos, con todo mi afecto, buenos días a todos, queridos amigos, compañeros, y empiezo pues porque de bien nacidos es ser agradecidos. Debo de agradecer a esta agrupación de peritos forenses, a Blas Echevarría, a todo su equipo directivo, muy particularmente a Gonzalo Aizpurúa, que está aquí a mi izquierda, que es el responsable y va a ser el culpable de os daréis cuenta enseguida de por qué estoy aquí con todos vosotros. Mi agradecimiento también a esta casa, al Tribunal Superior y a los ponentes de prestigio, a don José Antonio Seijas y a doña Concepción Marco, que me han precedido, y que además debo decir que sin duda ninguna pues tengo la sensación, como en las cacerías, de que alguien me ha tiroteado ya las perdices, ¿no? Pero bueno, yo creo que mi pequeña disertación, que intentaré que entre en esta media hora que me dan, pues va a ser nada más exponer el pensamiento desde otro punto de vista, ¿no? Que va a ser lo que pensamos los arquitectos después de estos 14 años de esta ley LOE, que se enmarca sin duda ninguna en un contexto que es el que ya se ha dicho, el de la ley de enjuiciamiento civil, que marca el rango y lo que tiene que hacer, el rango legal de lo que es el perito dentro del procedimiento. Por otra parte, lo que es la ley de ordenación de la edificación, que ya pues está teniendo un rango de plenitud después de 14 años pues casi absoluto, porque ya en 1591, pues como nos contaba el señor Seijas hace un momento, pues en definitiva en 1591 poco a poco va menguando, y claro, pues él está en el Supremo y ya las cosas que le van llegando son cosas de 1591, porque las cosas del Supremo pues llegan después de muchos años, pero vamos, ahora lo que está en la calle, lo que se cuece, pues es LOE, ¿no? Y esta ley, pues referente, claro, al número grande de reclamaciones y procedimientos judiciales que rondan la vida del arquitecto. Ya casi es difícil encontrar un arquitecto que trabaje profesionalmente que no haya tenido en su vida profesional un procedimiento. Y finalmente también a este torpedo, por decirlo así, que ha sido el Código Técnico de la Edificación, por sorpresa, de lo que merecería otra sesión entera hablar de cómo ha aparecido el Código Técnico, cómo se ha introducido. Cuando estábamos en Madrid en comisiones traduciendo los eurocódigos europeos para adaptar las normativas, pues de pronto Fomento dice que en 2 años tiene que sacar el Código Técnico, y de pronto a los arquitectos nos meten 25 libros, y para saber si mi dormitorio funciona pues tengo que hacer beta sub 1 al cubo, raíz cúbica de la raíz cuadrada de no sé qué, porque entonces si no, no funciona. Y entonces todo lo tiene que hacer un ingeniero de acústico, y entonces, en fin, sin comentarios. Y no quisiera cumplir este tiempo en reiterarme en lo que la ley de enjuiciamiento civil define como perito. Eso está muy bien descrito en la ley, en su articulado, y además en el documento que les dejo pues lo van a tener ahí todo más sustanciado. Y quisiera hablar de que el perito, por su esencia, definición legal y justificación, pues como saben, tiene que tener conocimientos especiales, o digamos especiales, no, conocimientos suficientes para que con exquisita moral, y digo esto porque a mí me parece que es importante, exquisita moral y recto proceder, pues deban ser presentados al magistrado los hechos para un mejor esclarecimiento del procedimiento. Y a mí me parece, y empiezo por ella, me parece que es una premisa esencial.
Y hoy, en este escenario en el que vivimos, pues estamos en paisajes algunas veces distintos. El perito es el técnico de especialidad definida a la que ha sido requerido, que debe transformarse en los ojos del magistrado. Debe, con su dictamen especializado, llegar donde no llega el magistrado jurista, y entendemos que esta forma de actuar del perito debe de acompañarle, tanto si lo es de parte como si es perito judicial. Cualquiera de sus formas de actuación deben de ir precedidas por esos conocimientos. Y de esta forma, pues los litigios pues, se iluminarán por una o varias pruebas periciales según los casos que incrementan en asuntos civiles, penales, contenciosos, etcétera, etcétera. Dicho esto, aun y cuando la ley de enjuiciamiento civil considera que la actuación pericial como medio de prueba, subrayo, porque así lo vive desde la práctica profesional, el perito es el auxiliar del magistrado juez, y si es inteligente, pues esclarecerá de verdad la verdad del pleito, del procedimiento, y su acertada opinión objetiva y profesional aportará la luz que realmente se hace necesaria, porque además un magistrado pues no tiene por qué saber por qué hay flecha en una viga y por qué ha habido humedades, ¿no? En el argot de la construcción. Así pues, la actuación pericial de momento se encuentra perfectamente reglada, no creo que necesite nada más. Con frecuencia nos vienen encargos de periciales que dicen: y dictamine además el perito las responsabilidades, y asigne culpa también, cuidado. Se ha dicho antes aquí muy bien por el doctor Seijas que efectivamente el perito no tiene que entrar en nada de eso. El perito tiene que decir lo que ve, cómo lo ve, y expresárselo al magistrado para que lo vea con suma claridad. Y esto es previo a lo que voy a contar ahora. El perito, por una parte, es un privilegiado en el procedimiento porque tiene plena información de todo. Ah, ¿que no me enseñas la obra? Pues no te preocupes, se lo digo al juez, que te mandará un exhorto y me abrirán la obra. Yo ahora estoy esperando que me abran una obra desde hace 3 meses, porque no quieren que aparezca el perito. O sea que, bueno, pues muy bien, no es mi problema. O sea que el perito es un privilegiado porque goza de toda la confianza del magistrado. Y, bueno, el perito, intentando no incidir en ese procedimiento reglado, pues deberá también intentar esclarecer las competencias de los agentes. De esto vamos a hablar, porque es además el título de esta disertación. Debemos decir que la LOE es explícita y clara en lo que es la delimitación del tipo de responsabilidad en función del tipo de daño. Es decir, que de ahí se debe de inferir el agente responsable competente, Y son 8 los grupos de agentes de la LOE, y no siempre los tribunales de justicia, pues en los tribunales de justicia vemos que los agentes son tratados de la misma forma. Esto es lo que percibe este modesto perito que les habla. Y ni siquiera no solo son tratados, sino que son llamados de la misma forma. Las pruebas periciales en los asuntos que afectan a edificación entran en los tribunales amparadas por criterios, cuanto no por adjetivos solo, sobre la calificación de los posibles daños que no están avalados por la correcta valoración de lo observado. No es normal que existan censadas, estos me remito a unos datos que conozco, censadas, pues más de 3.500 denuncias que han entrado en los tribunales de toda España en los últimos 10 años por fisuras en tabiquerías de viviendas, amparadas por periciales de ilustres compañeros nuestros que dicen que existen peligros para las personas y las cosas, ¿verdad? Y de ese número de 3.500 denuncias no ha habido ninguna que haya concluido en ruina nunca. Sorprende, ¿no? Pero claro, la pregunta es: ¿qué magistrado no admite a trámite una demanda que parte de estos enunciados, donde hay peligro, posible peligro para las personas y las cosas? ¿Qué ha pasado ahí? Pues una pericial que está construida intencionadamente. De la bondad del perito, de la capacidad moral de emitir informe del perito. Desde la observación de nuestra experiencia, casi todas las demandas se inician con un defecto grave en la estructura. No conozco ninguna demanda iniciada con un desconchón de pintura, ¿verdad? Que es un defecto de ejecución también, ¿no? De acabado. Sin embargo, a todos esos defectos de pintura, hay que añadir además y fisuras en las soleras, y fisuras en las tabiquerías, y fisuras en la fachada, porque este edificio, que no lo conozco y lo he conocido hoy,
Si nos paseamos de la mano, enseguida os encuentro una docena de motivos para establecer una pericial y hacer una demanda. Seguro, ¿eh? Y además, con toda seguridad. Y todo ello, pues, nos obliga a una reflexión previa sobre, primero, si la arquitectura se tiene que valorar, el hecho construido de la arquitectura se valora igual que otro objeto industrial. La arquitectura es un objeto de producción industrial y hay que valorar, pues, lo que los arquitectos hacemos en la arquitectura, valor como arquitectura en el que creo y que hoy atraviesa además una de las mayores crisis de su historia. La arquitectura es una bella arte, se expresa como todas a través de técnica, en este caso de técnica constructiva. Un edificio no se monta como un reloj, una lavadora, un avión o un coche. Un edificio se construye. Se construye con 50 o 60 unidades de obra distintas, por la mano de obra que recoge lo menos cualificado de nuestra sociedad. Esto es algo que, bueno, no está en la ley, pero convendría que todos supiéramos un poco de qué estamos hablando. Porque exigimos la misma cualidad de terminación a un reloj Rolex que al chalet que acabo de terminar, ¿no? Y no es exactamente lo mismo. Tradicionalmente la construcción se ha llevado a este segmento social que por diversas circunstancias no ha logrado integrarse en colectivos más especializados. Por la industrialización, además, asistimos hoy a la desaparición del artesanado, que era lo que producía la obra bien hecha, que formó grandes oficios y a cambios todo ello por montadores hoy sin preparación. De esto podríamos hablar mucho. Ante este hecho, los proyectos salen de los estudios, por miedo propio de los arquitectos, salen blindados de una normativa cada vez más extensa, compleja y difícil de cumplir. España sigue siendo un país donde se legisla mucho y se cumple poco, ¿verdad? Cada vez es menos frecuente encontrar un proyecto que no cumple normativa. Es más difícil porque los arquitectos blindamos nuestros proyectos. Como salen con miedo, pues que cumpla esto y esto. Y entonces es muy difícil, cuando hago la pericial, encontrar que el proyecto está mal. Porque como tiene que cumplir todo eso y el que lo hace lo tiene que observar en documento contractual, pues entonces es evidente que mi proyecto va a salir casi siempre bien. Sin embargo, en la actualidad, el 80% de las periciales hoy que se denuncian no se denuncian por proyectos mal redactados, ¿verdad?, sino mal ejecutados. De esto hablan las estadísticas, ¿verdad? Donde el aparejador, arquitecto técnico, con su relativamente reciente responsabilidad en la ejecución de obra, aparece en la LOE como agente específico de ella, por lo que ahora mismo, desgraciadamente, se ha puesto el dogal al cuello y está acumulando sentencias condenatorias de la mano del constructor, al que siempre dichas sentencias suelen unir al final la del arquitecto, proceda o no. O sea, si los ladrillos se me han puesto el ladrillo, pues el arquitecto como último supervisor y como supremo responsable también algo tendrá que ver. Por lo tanto, aquí hay un deslinde ya de responsabilidades todavía poco esclarecido y que algunas sentencias pues van ayudando a esclarecer, algunas que cito y algunas además de nuestro querido ponente de hoy, el profesor Seijas, de las cuales citamos, ¿no? Necesariamente debo ser crítico ante la actualidad que se despliega y mi modesta experiencia. Con frecuencia asistimos a sentencias asociadas al tamaño de la deuda, en donde el arquitecto está siempre presente por estar en el vértice de la pirámide de responsabilidad, pero no por ser responsable. ¿Cuántas obras se hicieron mal por un ladrillo que llegó a obra mal cocido, que no ha cumplido el pliego de prescripción técnica del proyecto, se suministró a obra mal y, sin embargo, no está presente el agente suministrador en el procedimiento? La ladrillera, la ceramista, porque nadie lo ha llamado. En otros casos, es una pequeña fisura de retracción normal sin trascendencia la que desencadena una sentencia condenatoria por no haber existido periciales de altura en su momento. De altura y a la altura que pusieron los hechos en su contexto legal. Muchas veces los peritos no han sabido decir que eso es una retracción, que no es una fisura mecánica, estructural, que no afecta a nada, que todas las obras se mueven. Sería lo mismo que decir que las personas de edad tienen arrugas, entonces hay que matarlas a todas por tener arrugas al cumplir años. No, o sea, hablamos de la fisura sin saber lo que significa la fisura. Dos materiales distintos se unen y tienen fisuras. El tapajuntas que vemos en esa puerta, la palabra tapajuntas lo dice todo, tapa junta, y el rodapié lo mismo. Entonces parece que si hay una fisura es una cosa, no, es que tiene que aparecer la fisura. El yeso con la madera tendrá siempre fisura. Bien, paso a un tema que me parece especialmente interesante, que sería, a ver si esto lo elimino.
Como no tengo... Eso, gracias. Bien, la formación del perito de la que se ha hablado aquí esta mañana. En las sentencias existen millones de euros muchas veces injustamente perdidos por argumentaciones falsas, al perderse en primera instancia y aunque después se han llevado por medio 7, 8 años de pena de banquillo y se han ganado en la audiencia, arrojan el balance muchas veces de la salud física de profesionales demandados y el quebranto económico del prestigio que supone. De eso también se ha hablado. Procesos que denotan ese cambio sustancial de la sociedad española, ¿verdad?, que ha girado a judicializarse a la anglosajona con independencia de nuestra justicia, que, cuidado, de forma ejemplar y pese a su lentitud ajena a ella, todos siempre debemos mirar con respeto. Superior a la actual, además. Creo que la justicia necesita hoy en todos los órdenes, no en este orden, sino en la política. Entonces creemos que la justicia necesita mirarse con mucho más respeto como base de nuestro sistema de libertades y derechos. Pruebas de actora voluminosas, ¿verdad?, con cientos de páginas, porque han puesto 100 fotos, ¿verdad?, de las fisuras de las tabiquerías en muchos casos, y donde uno busca la prueba pericial y no la encuentra. Dice, ¿pero qué quiere decir aquí detrás de todo esto este señor? Pero eso sí, es una prueba así, porque el que hizo la prueba de actora cobró 6.000 euros por esa prueba, hay que decirlo. Con cientos de fotos de fenómenos naturales comunes, ¿verdad? Se ven contestadas por periciales de entidades aseguradoras mucho menos voluminosas, menos remuneradas también, pero más concretas y reales. Intenciones aviesas de clientes que no ven en la pericial nada más que el objeto de enriquecimiento y donde se olvida la cualidad fundamental del perito, que dimana de la autoridad moral que le otorga su recto parecer profesional para ejercer con plenitud el máximo honor que le asiste, cual ser los ojos del magistrado. El lenguaje. Se ha hablado del lenguaje también aquí. Dice Valéry que el lenguaje es un valor moral, y yo creo que tiene razón. Nunca mejor dicho, en el caso del perito, donde la aplicación del lenguaje es la aplicación de la sustancia de la verdad de la prueba, el resultado de la misma y la mejor información del magistrado en la prueba pericial. Les puedo asegurar que esta experiencia, después de 30 años de estar en tribunales, la llevo puesta. Muchos juicios a los que he asistido, el magistrado me pregunta mirándome a los ojos, no leyéndose mi prueba, mirándome a los ojos qué es lo que opino sobre una cosa. La erudición sobre lo que se habla, eludiendo aspectos técnicos, porque no deben de estar en la prueba, no hay que decir que uno sabe muchas estructuras ni muchas instalaciones en la prueba, y porque además lo anuncia así el propio articulado de la ley de enjuiciamiento, pero sin embargo la erudición en la prueba, para saber de lo que se habla, constituye la cualificación y calidad del perito y además sienta autoridad. El perito, con rectas argumentaciones técnicas, se carga de razón ética en su honesta, lúcida, recta y formada argumentación. El lenguaje técnico debe ser utilizado con precisión de valor en cada término. Me refiero, es frecuente asistir a términos técnicos como flecha, descenso, movimiento, grieta, fisura, raja, empuje, asiento, giro, flecha activa, sin saber de lo que se habla. He tenido periciales en donde se denunciaba al arquitecto porque la flecha activa en el salón era de 4,5 centímetros. Si alguno tiene interés le puedo decir dónde. 4 centímetros. La flecha activa es una fracción de la flecha total. Si es el 25%, me está usted diciendo que la flecha del salón era de 15 centímetros. Con lo cual no lo puedo entender. Y la gente vivía allí, en una casa con una flecha de 15 centímetros en el salón. En fin, se dicen cosas, solamente para argumentar la prueba, sin saber lo que se está diciendo por el propio perito, solo con el ánimo de introducir gravedad y de hecho confusión a pretendidos daños que con frecuencia no la tienen. Todo se mezcla, todo vale. Desde mi experiencia, de eso se da cuenta siempre al magistrado. El magistrado lo percibe eso en los jueces. El magistrado no es tonto. Puede no entender lo que es la flecha, pero sabe cuándo se le está diciendo la verdad y cuándo no. Bueno, no en todos los casos, pero en un tanto por ciento grande he percibido esta sensación. Observamos que el perito judicial, el último en intervenir, al que se le da mucho crédito por el magistrado, pues con frecuencia sigue cayendo en los mismos errores, en los mismos errores que el perito de parte. Y además es el que entra al final y maneja más, conoce más, porque sabe lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro, y
De manera que sigue cayendo en los mismos defectos que el perito de parte y muchas veces no se ha leído bien los antecedentes o no son especialistas. Por lo tanto, abogamos desde aquí por un conocimiento profundo del hecho construido, para no permitir tergiversaciones en las interpretaciones. Y desde mi opinión, los magistrados están respondiendo magníficamente bien a estos hechos y centran y colocan, reconducen los hechos en su justo punto. Bueno, pues en esta segunda parte me gustaría, porque el tiempo es limitado y me parece que esto nos lleva a hablar de muchísimas cosas, pero bueno, yo lo voy dejando ahí y cada uno, pues, la llamada a los agentes en los procedimientos. Esto es importante y afecta directamente al motivo de la delimitación de las competencias de lo que yo debiera hablarles a ustedes aquí. La llamada a los agentes en los procedimientos. El objeto de la demanda civil es un objeto casi siempre económico. Todo esto no son más que euros y creo que no hace falta decirlo de otra manera. Y la demanda civil pues no resarce daños morales, estéticos, esto empañaría su sentido. El ordenamiento jurídico no acompaña al arquitecto en este aspecto, que es el agente principal de la LOE, ni al arquitecto técnico. Hoy cobramos menos, compartimos nuestro proyecto con multitud de ingenierías que no tienen la misma responsabilidad, pero seguimos en el vértice de las responsabilidades. Las OCT, por ejemplo, los laboratorios de control, afectan de manera medular a la opinión del arquitecto, reglada por su proyecto como documento legal. Esto es muy importante porque nos han colado unos goles impresionantes, más que los de ayer. Nadie procesa a un médico porque la inyección prescrita se le haya infectado al practicante, por ejemplo, o el fármaco estuviera caducado por un error farmacéutico, ¿verdad? No conocemos ningún, ¿verdad? Sin embargo, todos los días asistimos a sentencias donde un ladrillo llegó mal a obra a pesar del correcto pliego de proyecto, o un hormigón no dio la resistencia prescrita por un error del capataz. ¿Cómo averigua el arquitecto que ese hormigón que se vertió el miércoles por la mañana de Bombona estaba en condiciones? Nadie que se compre un coche de alta gama, con un error, inicia un proceso judicial contra el ingeniero que dirigió su diseño de la marca, ¿verdad? Supongo que nadie es capaz de hacerlo. En este ambiente, y por ser título de esta disertación, llamamos especialmente la atención sobre el hecho de no conocer llamadas a procedimientos de las empresas de control, de las empresas suministradoras o de las propiedades. Son todos agentes. Tengo la LOE aquí delante y en ningún sitio de la LOE se dice que hay unos agentes más importantes que otros. Dice, los agentes son los 8. Usted vea lo que hace con ellos, ¿verdad? Pero no he visto que digan, estos son menos importantes, ¿verdad? Sin embargo, curiosamente siempre van a por los mismos. ¿Por qué siempre se llama a los mismos? Promotora, contrata, arquitectos. Tal vez porque hay seguros detrás. Nos preguntamos, ¿por qué el resto de los agentes no están asegurados si al menos legalmente participan de las responsabilidades? ¿No? Yo he visto demandas contra arquitectos porque hay un manchón de humedad, porque había una paloma muerta en un canalón que no se limpiaba desde hace 2 años. Oiga, usted tiene el libro del edificio, que además se lo regalé, gratia et amore, que se cobra y normalmente lo regalamos después, porque ya la propiedad no lo quiere pagar. Y nosotros lo regalamos por nuestro propio interés, ¿verdad? Curiosamente, pues todavía el ordenamiento y la justicia que lo vigila no han entendido a lo mejor que la industria de la construcción supone la creación de prototipos en la obra. Una casa no se monta, y esto ya lo decíamos y no insisto. Y nosotros no tenemos además los medios para controlar todos los intervinientes en esa cantidad de unidades de obra. Depende además de mano de obra poco cualificada. El arquitecto esa mano de obra la tiene que asumir por imposición. No elijo yo la mano de obra, me la pone el constructor, sin posibilidad de establecer y de esclarecer sus garantías. ¿Lo habéis pensado todos? ¿Cómo controla el arquitecto el nivel de alcoholemia de un operario de la grúa, por ejemplo? La grúa no la pongo yo, la pone el constructor. La grúa la calcula un ingeniero de caminos con un volante que ejerce él y que firma él. Y la grúa la pone el constructor donde quiere él ponerla para asistir a la obra. Bueno, pues que no se nos caiga ninguna grúa en obra a nosotros, porque la consecuencia es que somos responsables por la vía penal del accidente. Quiero decir simplemente que las cosas están así. Además de esto, pues existe mucho ordenamiento que se complican los plazos legales en un país como España, en donde
hay pocos medios también para cumplirlos con ejemplaridad. Yo le diría al legislador, y no solo en esta casa, sino al legislador de la autonomía, al legislador del Estado, que hay que legislar y detrás hay que establecer cómo controlar. Es decir, aquí ¿qué ley se cumple? La de la velocidad de carretera, claro, porque si no se hacen una foto y después van a por la cuenta corriente. O sea que esto es clarísimo. Pero ¿está todo igual, al mismo nivel? Bien. Solo en Madrid, el fuego, el daño de fuego, está ordenado por 4 normativas. Fijaos si son la NB 96, vigente, Ordenanza de Prevención de Incendios de Madrid, Decreto 58/2009 de la CAM, de la Comunidad Autónoma, Código Técnico, que además incide en todos los materiales de una manera especial, 4 normas tangenciales, además, a las que hay que añadir, la Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid, y 4 normas a las que hay que añadir la EHE, que tiene su apartado de incendios, y las UNE concurrentes, o sea, la auténtica locura. Sucede además que algunos agentes terminan siendo más responsables que otros, algunos tienen seguro, otros no. A algunos se les localiza y la responsabilidad trasciende a sus herederos, como se decía hace un momento, otros no porque desaparecieron de la escena fiscal primero, de sus obligaciones tributarias, y no se localiza su comparecencia. Las sociedades se montan, se hace la obra y se liquida la sociedad para que Hacienda no nos siga la pista. Esto está a la orden del día. Todo ello exige una justicia, un ordenamiento y una justicia y más medios, cuidado, no voy contra los jueces, todo lo contrario, más profesional. Pero a nuestro juicio que no llega de la misma forma a todos y que además precisa de muchos más medios para ejercer su función. Algo que se ha dejado sentir desde la propia justicia de a pie. Lo que se llama laxitud de justicia no es más que falta de medios. En pocas administraciones se ve trabajar más que en la administración de justicia, y lo sabéis bien. Diríamos que no hay procedimientos injustamente fallados, sino periciales mal construidas, en la parte que nos toca. Es una tarea larga y requiere todavía algunos años para acercarnos a lo que todos deseamos, que es la salvaguardia del derecho que garantiza la bondad del hecho construido, base de una sociedad bien cimentada. Nuestros seguros, mientras tanto, nos sangran, ¿verdad? Y solo abren una pequeña parte del itinerario de un proceso judicial que puede durar años y agotar la cobertura de una póliza que la ausencia de trabajo obligó a contratar en mínimos muchas veces. El arquitecto sigue en libertad condicional, como decía mi profesor Santiago Fernández Pirla, profesor de legislación de nuestra escuela. La LOE poco a poco va esclareciendo todo y va poniendo todo en su sitio. Quizá como afirma el profesor, el doctor Avilés, a quien veo en la sala, Avilés Inglés, en donde nos dice que los agentes enunciados en la LOE, en su tesis doctoral, que tuve el placer de dirigir este invierno pasado, fomentar desde los poderes públicos la calidad de los edificios, IT, mantenimiento, cumplimiento de normas, pero también los agentes deben establecer garantías frente a daños. ¿Establecen todos los agentes las mismas garantías frente a los daños? ¿Están cubiertos todos los agentes por las mismas garantías, como lo estamos los arquitectos? Por todo ello, pues, dichos agentes están a la espera de una configuración legal que determine, no en algunos, sino en todos, establecer sus obligaciones para así derivar sus responsabilidades. Entendemos que las obligaciones se encuentran ya establecidas en ley, y eso está clarísimo, y no hay nada que decir de ello, pero debemos dirigir las acciones a los agentes en los procedimientos de la misma forma. Y todo ello, pues, el procedimiento necesita esclarecer algunas lagunas que siempre se van a los mismos lugares. ¿Por qué los contratos de los suministradores no se auditan como los proyectos y, sin embargo, sí los de otros agentes? Cualquier procedimiento tiene el contrato del arquitecto y del constructor. ¿Por qué si se está demandando una avería en la calefacción no está el volante del constructor o del calefactor? ¿Por qué en la constructora no nos dice cuál es el nombre del técnico de grado medio o superior que tiene obligación de tener en la obra? Si es un hombre que va a interpretar la normativa de mi proyecto. Si hay normativa de hormigón, de acero o de código técnico, tendrá que haber una persona que sepa saber. Y normalmente en las obras, pues no lo sé, es una pregunta que no aparece en los juicios. ¿Usted es constructor? ¿Quién es el perito o quién es la persona que ha estado a pie? Digan, tráigamela aquí, por favor, le voy a hacer unas preguntas. ¿Claro? Bien, creemos que la justicia, pues, se basa muchas veces en postulados
que se asientan en la experiencia del comportamiento de colectivos. Siempre decimos que el legislador lo que hace es interpretar la sociedad y regularla, ¿verdad? Y sin embargo los arquitectos pues vamos por delante cuando solamente está el suelo libre. Las leyes sobre divorcio o extranjería parecía que no debían tener sentido hace 50 años y hoy se justifica su prolongación por los cambios sociales. Creemos que de igual forma pues debe de haber jueces de lo laboral o de otras ramas del derecho, debe de haber magistrados de la construcción civil que se merecen en tribunales que velen el derecho constitucional de observar una construcción correcta y digna, observada desde la honestidad de periciales vertidas sobre la verdad objetiva. Y bueno, pues esto obligará quizá a la preparación de escalas judiciales correspondientes como a la preparación de peritos. Hay que refinar la sociedad en estos aspectos. Vamos a una edificación con muy poca construcción, ¿eh? La pasta de obra, el ladrillo, todo eso se termina, estamos al modo tradicional y sin embargo vamos a una construcción de mucho montaje. Esto es lo que se ve en Alemania y lo que se ve en los países más adelantados. Algo que sin duda establecerá otro rango de garantías que inclinará la balanza sobre proveedores y fabricantes. El arquitecto, aunque controlará el proceso, como jefe de proceso, será entonces la pieza del engranaje que produzca los resultados industriales llenos de garantías. Habrá muerto el artesanado del siglo XX que estaba agonizando después del triunfo del racionalismo y habrá nacido un nuevo concepto de calidad. Y ya finalmente, en estos 5 minutos que quiero darme, pues decir que de las interferencias y de las competencias entre agentes, que habría que hablar mucho, unas cosas muy puntuales. Los 8 agentes que están en LOE, que son estos que tienen ustedes ahí en la pantalla, pues el promotor, el primero de todos, pues quisiera referirme a algunos aspectos colindantes, ¿no? Yo he asistido a muchos juicios en donde las entidades de control han acudido siempre como testigos de parte, nunca como agentes. Me pregunto por qué. Es más, han acudido para testificar en favor de una parte. Resulta curioso, ¿eh? Cuando podrían testificar en favor de toda la parte que es la obra, ¿no? Han sido llamados por alguien. Resulta curioso observar que se añaden a las demandas cuestiones por las que deberían responder los suministradores. De las 500 puertas de la urbanización, 40 se han alabeado, porque la madera no estaba fresca, porque estuvieron dando yesos y pintando y hubo agua poniendo madera en los pavimentos y los parques se levantaron. ¿Quién es culpable de eso? ¿Qué decir de los propietarios, que son los que suelen demandar? Los propietarios acuden a los procedimientos en primera persona. Nosotros somos los que iniciamos el procedimiento. Jamás son llamados, aunque ni siquiera sepan que el arquitecto les dejó un libro de mantenimiento del edificio y unas recomendaciones de uso y unas condiciones contractuales. ¿Cuántas humedades y fisuras se deben a la falta de policía, embajantes y limpiezas? Podríamos hablar de eso. Sin embargo, el promotor, el primero de todos, ¿ve? El promotor es responsable del informe geotécnico. Y el informe geotécnico lo facilita al arquitecto. El mes pasado tenía un juicio porque se denunciaba al arquitecto porque no había tenido en cuenta un informe geotécnico que no existía, que se había querido ahorrar el promotor. Y el arquitecto hizo una cosa buena, que estaba en las normas oficiosas de la construcción, las tecnológicas, que era tomar los datos de la parcela de al lado. Cuando hay menos de 50 metros, pues, no voy a entrar en eso. Sin embargo, se le enjuiciaba, cuando la causa primera es que el promotor no había querido gastarse dinero en eso. La accidentalidad de la obra está protegida por seguros. El promotor debe de gestionar los suyos, y debe de gestionar los suyos donde uno encuentra promociones sin la cobertura legal debida a su rango. Una urbanización de 500 viviendas no puede tener un seguro de 100.000 euros. ¿Tengo seguro? Pues con frecuencia el promotor realiza a espaldas del arquitecto, y esto lo hemos vivido todos si es que decimos que ejercemos la profesión, cambios en la ejecución del proyecto. Cambios que no son... Todos los cambios de la obra son siempre para mal, todos. O sea, la experiencia que tengo es que nunca hay cambios para bien, por el mismo precio. Todos son para que el constructor quiere gastarse menos en el alféizar de la ventana y te propone un cambio y te ha destrozado el detalle constructivo. Cambios en la ejecución, bien con calidades, con dimensiones, con órdenes, que han tenido sus sentencias condenatorias al promotor por injerencias en los cometidos en la dirección de obra. Responsabilidad esta que se complica cuando el promotor además es constructor, ¿verdad? Dos figuras que no deben ir juntas, porque constructor, promotor y arquitecto son cosas distintas. Sucede además una cosa que
un tema que se ha citado aquí anteriormente y reclamaba alguno de la sala, en el sentido de que sucede además que el promotor se convierte en sociedades de gestión de comunidades de propietarios cooperativas, donde detrás de estas sociedades de gestión se diluye con frecuencia la responsabilidad del promotor que le es inherente, ¿verdad? También existe jurisprudencia que citamos, o sea que... Del proyectista, pues diríamos una palabra por decir que el artículo 10 de la LOE define sus responsabilidades, aunque aquí lo que me interesa sería precisar es que su responsabilidad nunca es independiente de la de otros proyectistas, de la de otros agentes. Es el agente que más se encuentra trabado al hecho construido, a su contratación, proyecto, desarrollo, contenido urbanístico normativo, seguridad de obra, calidad de los materiales, estructura, ejecución, cumplimiento presupuestario. Vamos, al arquitecto le tienen cogido desde abajo hasta arriba siempre, ¿no? No hay ningún agente que almacene más carga de responsabilidad que el arquitecto, nunca comparable al decremento de sus honorarios en los últimos años. O sea, han crecido nuestras responsabilidades, han decrecido nuestros honorarios. Con frecuencia la propiedad promotora no desea contratar los servicios de un aparejador, ¿verdad?, en la dirección de la obra, y los ayuntamientos otorgan licencia de obra asignando por defecto las responsabilidades de dirección, de ejecución al arquitecto, responsabilidades por las que no está contratado y no cobra tampoco por ello, ¿no? Situación injusta, ya que el arquitecto no tiene contratados esos cometidos. Arquitectos condenados por existencia de vicios ocultos también, ¿verdad?, que ningún técnico está cualificado a observar, que son imposibles de conocer antes de comentar la obra, aunque se tenga todos los informes geotécnicos. Existe un nivel de accidentalidad de la obra que es desconocido. El constructor, agente clave en los resultados de las obras, es el que la hace, Ya se están viendo los resultados de las 800.000 viviendas procedentes de la burbuja inmobiliaria, de las cuales con seguridad habrá que demoler más de 100.000, porque cuando se inicie todo el proceso, pues una obra que está en estructura o que está con media tabiquería puesta, que ha estado al aire durante 15 años, pues eso lo mejor es tirarlo, Pero creemos que los constructores por ley deben de tener en las obras personal cualificado, ya lo decíamos, de grado medio o superior, capaz de interpretar las normas técnicas de la construcción. No he visto nunca a ningún letrado de parte preguntar al constructor el nombre responsable competente de la obra, y esto está en la ley y no se exige. Con frecuencia se cambian calidades de proyecto en aras de una mayor economía, también lo decíamos, que no se notifican a la dirección de la forma de vida. Yo siempre digo cualquier cambio que me sea en los pliegos de condiciones por escrito y aceptado. Bien. Del director de obra, eso somos nosotros también. La dirección es absolutamente necesaria. Es un objeto y la obra se hace como único objeto no seriado, es un prototipo que hay que cuidar. Por lo tanto, no se puede entender una obra solo con el proyecto. Si el proyecto de ejecución es el documento que otro profesional distinto de mí puede hacer en otro lugar y están todas las órdenes ahí, eso es lo que se define, la dirección de obra es necesaria. Aún así, no se puede hacer la obra. Nosotros hemos tenido demandas, hemos tenido procedimientos donde hemos asistido, en donde el arquitecto durante la obra ha cambiado. Y entonces el abogado de la parte actora le recrimina al arquitecto: usted cambió el proyecto, no siguió el proyecto que tenía usted contratado. No, es que es facultad mía el cambiarlo, oiga. Es que le debo de aclarar que yo soy el soberano del proyecto y de la dirección y lo cambio. Sería lo mismo que decirle a un cirujano que está operando de corazón que ¿por qué ha cambiado usted lo que usted piensa? Porque se ha encontrado con una cosa cuando ha abierto al enfermo. O sea, que de manera que esto hay que dejárselo muy claro y los jueces yo creo que lo saben. La jurisprudencia otorga al arquitecto el nivel de alta dirección en la marcha de la obra, después de que el aparejador desde hace años se otorgara la responsabilidad en la ejecución de la misma. No obstante, en el vértice de la pirámide siempre está el arquitecto y su seguro y acaba tomando alguna responsabilidad. El director, además de la obra, es responsable de la facturación de la obra, cosa que no es ningún agente más, ni el propietario, ni nosotros estamos con la economía de la obra, nos pueden llevar a los tribunales perfectamente. Cualquier asistencia que recibe, voy telegráficamente por estos aspectos que tienen desarrollados en el escrito que les presento, pero cualquier asistencia que recibe el arquitecto en materia técnica no será reclamada por el magistrado, y si a un arquitecto le han calculado mal la estructura y ha tenido que comparecer en un, como se ha dicho muy bien hace un momento, el arquitecto solo le cabe la ilusión de irse por los tribunales civiles contra aquel que le calculó mal la estructura.
que veremos si le quedan ganas después de salir del pleito que tiene encima. Pero la realidad es esa. Por lo tanto, se ve sumido en una inmensa soledad pesimista, ¿verdad? Y caso de estructuras calculadas, instalaciones, ¿verdad?, calculadas por terceros que han dado problemas o mal diseñadas. De manera que, además, hoy, para más INRI, el arquitecto se ve sumido en un extraño control que le realizan las OCTs impuestas por el promotor, quien realiza habitualmente un control rutinario, control de tableta, normalmente, no técnico, ¿verdad? Un control de tableta, sí, no, generalmente que realiza un técnico de grado medio, ¿verdad?, en la obra, con todo el respeto que tengo a un técnico de grado medio, que evalúa la labor del técnico superior responsable. Resulta curioso, pero es así. Entonces, algo que es difícil de explicar. Nos preguntamos si podríamos imaginar a un enfermero o a una enfermera, perdón, no entiendo de personas o personas, o sea que digo, pero corrigiendo la operación de un cirujano de corazón en el quirófano, diciendo a la enfermera, pues ahora le baja la anestesia, o ahora lo ha empezado a las 10, ha empezado a coserle, ¿no? No sé si algún cirujano consentiría operar en estas condiciones, ¿no? Así están las cosas para el arquitecto. Si no las admite, pues se cambia de arquitecto, porque lo más barato es coger otro arquitecto, o sea que... El director de obra carece hoy de los medios para poder cumplir con rigor la legislación actual de seguridad y salud. Carecemos de medios. Perdón, sí. Esto me lo voy a quitar, sí, perdón. Carece de los medios necesarios. Una legislación que viene pues de una estructura de riesgos laborales, de unas leyes sindicales y que efectivamente pues le han llevado a una estructura de seguridad en la obra que él no controla. No estuvo presente ningún arquitecto en el momento de hacer las leyes de mantenimiento y de control y de seguridad de la obra. Nos vinieron por otras vías, ¿verdad? Y en este aspecto, pues sí, lo que sí que somos es responsables. O sea, eso sí somos responsables de todo. Una barandilla que se pone mal y bueno, pues esta es la situación en la que estamos, porque se llama juicio al arquitecto por accidentalidades no asumidas por su contrato, ¿no? Y ahora, pues ya acabando, el director de ejecución de obra es el aparejador. Asistimos de hace años a una definición, yo creo que ha caído en la gran trampa de quedarse con la ejecución de la obra, buscando más actividad, buscando el director de obra pues se quedó con la ejecución y ahora pues resulta, les digo, con relativa facilidad reconstruir el procedimiento a la ejecución. O sea que cuando demandan al arquitecto, pues en las demandas en las que nos vemos involucrados como peritos, resulta facilísimo demostrar que el proyecto está bien hecho y que además usted mismo en la demanda está poniendo que tiene fallos de ejecución. Entonces, ¿cómo estoy pidiendo que asista el arquitecto? Marche usted al maestro armero, que está allí. No, claro, no sé, si usted dice que es daño de ejecución, pues a mí no me toca esto, ¿no? Pero, en fin, el aparejador y la LOE yo creo que no le han tratado muy bien por la parte de ejecución, porque al final lo que queda no es tanto el proyecto, lo que queda, lo que se entrega es el hecho construido, la materialidad construida. Por lo tanto, yo creo que también al arquitecto se le implica en muchas cuestiones que son responsabilidades inherentes a la construcción pequeña, cuando él es que está en la alta dirección. También un juez de Sevilla, una jueza, por un problema de expansión térmica del ladrillo, en un pleito que eran 850 millones de pesetas, pues me dijo que el arquitecto tenía que haber visto que ese ladrillo no estaba bien, y el pliego estaba perfecto. Digo, entonces, ¿qué tiene que coger un ladrillo, ponerlo en...? No, imposible, ¿no? Yo creo que en este aspecto pues también las entidades de control no colaboran no colaboran a la altura. Los suministradores y las entidades de control pues están ahí en la LOE y rara vez son citadas, son difíciles de localizar en el procedimiento, intervienen de manera sustancial en la ejecución, claro que intervienen de manera en la realización y calidad de la obra y son utilizadas muchas veces de parte. Hemos llegado al final. Los propietarios son los que inician normalmente las acciones judiciales, los que sienten de cerca los errores de los constructores y de los arquitectos también, cuidado, que yo no estoy haciendo tampoco una defensa aquí de nuestra clase, digo simplemente las interferencias que otros agentes tienen con nuestra manera de actuar. No he visto ninguna sentencia condenatoria a una propiedad por no haber utilizado el edificio debidamente o por no haberlo mantenido conforme a las instrucciones. Y en esto pues debemos avanzar. Yo creo que quizá la LOE pues irá metiendo más esta actitud. De manera que la conclusión final es que la LOE ha cumplido 14 años de una andadura que yo creo que es feliz, una ley que
que solicitamos el colectivo de arquitectos. Pedíamos salir del agujero de la litis consorcio pasivo del 1591, que tenía nuestras responsabilidades concentradas y teníamos que hacer la arquitectura de reconstruir el proceso desde nosotros. Hay que seguir avanzando en la corresponsabilidad de cargas, en las llamadas a juicios, darnos cuenta que que el objeto es complicado, que como digo, esto no es un Mercedes ni una lavadora, esto es una cosa que se hace de una manera muy difícil, que cada vez tenemos menos autoridad en la obra, que cada vez la mano de obra es más difícil de conseguir especializada, que se construye peor, y el arquitecto sigue estando en el centro de responsabilidad y su seguro pues se torna insuficiente. Quisiera matizar y sustanciar el excelente trabajo de esclarecedor de los magistrados, ¿no? Yo creo que en este aspecto nos han ayudado mucho, han manifestado siempre su buen talante en la aplicación de la ley, siempre desde el sentido común y de su razón ética, y estamos convencidos, yo estoy convencido que la nueva ley, además de servicios profesionales, nos guste o no, que no nos gusta, en su formulación, pues despejará el horizonte un nuevo horizonte de responsabilidades dimanadas de la ejecución de la obra civil, y además planteará las correcciones que habrá que hacerle a la LOE, porque hay muchas tangencias que afectan a la LOE de una manera sustancial. Y de manera que conseguiremos con esto un riesgo más controlado para un profesional como es el arquitecto, que se gana la vida haciendo obras, o por lo menos se la ganaba hasta hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias y perdón por si me parece que me he extendido un poco. Muchísimas gracias, Antonio, por tu exposición. Me ha encantado la parte de la distribución competencial y la cantidad de agentes que intervienen en la edificación, aunque son pocos los que van a los tribunales, pero está bien conocerlo. Simplemente dos cuestiones. Vamos a abrir, si os parece, un turno de coloquio. Tenéis unas hojas por ahí para que si alguno quiere formular alguna cuestión por escrito la pueda hacer, si no, con el micrófono lo podéis hacer. También quiero aprovechar para pediros que intentéis rellenar la hojita o la ficha que os hemos dejado de un cuestionario de la propia jornada. Y quería aprovechar para hacer una pregunta de algo que he planteado antes, que es la relativa a la figura de los cooperativistas, que tengo la percepción de que se han convertido en un elemento no controlado por la Ley de Ordenación de Edificación. Las cooperativas han empezado a florecer ahora que habíamos entrado en esta situación de crisis, y veo que hay pues dos modelos de funcionamiento cooperativista, ¿no? La cooperativa organizada, que funciona sistemáticamente como tal y que se dedica a gestionar, pero persiste y sigue existiendo después de que se ha entregado el edificio, y por lo tanto ahí, bueno, parece que esa cooperativa es promotor, y por lo menos seguimos teniendo promotor y ojalá siga subsistiendo. Pero veo que en el mercado hay mucha cooperativa al uso, gestor de cooperativa, que era el antiguo promotor que aparecía y desaparecía y que nos dejan otra vez. Y ahora me gustaría saber si tenemos criterio, o si hay un criterio de dónde ubicamos ahí, quién es el promotor. Si resulta que los compradores de las viviendas se convierten en nuestro promotor, en consecuencia estaremos con reclamaciones contractuales de 15 años y la ley de edificación se nos quedará otra vez colgada, o si por el contrario ese gestor de cooperativa sigue existiendo, no sé cómo, porque desaparece, y es él el promotor. Bueno, a mí me parece que eso casi ha sido contestado antes por el doctor Seijas. Muy bien, yo creo que en principio es un problema de contratación, ¿eh? O sea, cuando das las llaves de un piso y firmas la escritura, te conviertes en propietario. Hasta entonces todo eso lo tiene un promotor, que es el que asume. O sea que el sitio donde está cada uno está definido por ley. Es decir, que el agente, en cuanto entregas las llaves de los pisos, y todo eso es una comunidad de propietarios, eso es un agente. Es así de claro. Y antes, pues lo que puede suceder, efectivamente, con las sociedades gestoras, pues ahí se está estableciendo ese puente al que aludíamos antes y se ha aludido con anterioridad, entre personas que están pasando por la escena sin tener en su título
de responsabilidad que le confiere como agente, ¿no? Los gestores inmediatamente que son como un bypass, ¿no?, en el asunto, que funcionan, cobran su comisión, te dan las llaves, contratan al arquitecto, hacen las reuniones con los vecinos, hacen un montón de cosas y parece que no son agentes. Bueno, yo creo que todo eso pues tendrá que ordenarse contractualmente. Si no se ordena contractualmente, pues se nos sale de las manos. Es que vivimos una sociedad que lo que no está escrito, pues a mí, como me dicen los letrados, dice, lo que no está en autos no me lo traigas aquí al juicio, ¿no? Los letrados se lo saben bien. Nosotros en estructuras decimos, lo que no es medir es opinar. Es que parece que el edificio se cae. Bueno, eso se lo parece a usted. Es que a mí me parece que no se cae, ¿sabe usted? O sea, entonces, ¿qué hacemos? O sea, usted demuéstreme algo. De manera que yo creo que en este caso estamos en el terreno puramente legal, vamos. Si eso se articula con un contrato, pues tú sabrás en cierto momento cuál es tu posición. Si eres promotor, si eres constructor, si has vendido, si eres propiedad, si te has transformado en propiedad, y inmediatamente, yo creo que entran todos en el cajón, ¿eh? Yo creo que la LOE reparte estopa para todos, están todos metidos ahí, ¿eh? O sea, los promotores, los suministradores, los propietarios, ¿en qué momento lo son? Pues hay que ver en qué momento de la historia se entregan las viviendas, en qué momento se escrituran, pero con esa fuerza que te da el derecho, pues en cierto momento pues estarás en la posición que te toque. No, perdóname. Ah, sí. Me dice Olach que debemos llamar a Fulgencio a la mesa porque estaba invitado a la mesa de coloquio y por lo tanto, Fulgencio, si eres tan amable, te pediría que nos acompañes. Sí. Yo no sé si alguien quiere formular alguna cuestión. Por ahí tienes... Hola, buenos días. Bueno, yo quiero aportar un granito de experiencia desde el punto de vista judicial, y es que yo creo que no tenemos que olvidar que el artículo 1591 del Código Civil, entiendo yo, en su momento tenía una función garantista de los adquirentes de las viviendas, y de ahí poco a poco se fue desarrollando ese artículo hasta que se hizo pues lo que la jurisprudencia quiso o definió que fuera ese artículo. Y gran parte de ese artículo ha pasado a la LOE, pero yo entiendo que la LOE tiene otro, no sé si otra finalidad, otro punto de vista, que es precisamente regular un poquito más precisamente el tema de la determinación de la responsabilidad de los agentes de la construcción. Y el problema práctico que nos encontramos nosotros, más jurídico que técnico, es precisamente ese, es decir, el intentar separar la responsabilidad que exigía en su momento el artículo 1591 del Código Civil para los agentes que intervenían en el proceso de construcción cara a ese tercero perjudicado, y la responsabilidad que los profesionales de la intervención piden que nosotros determinemos, es decir, que el arquitecto responda solo de lo que ha hecho o dejado de hacer, el aparejador de sus funciones, etcétera. Pero entiendo que la perspectiva de análisis desde nuestro punto de vista como jueces, entiendo que tiene que ser distinto, y ahí sí que nos exige un esfuerzo bastante severo a la hora de interpretar los dictámenes periciales y las demás pruebas, de distinguir cuál puede ser la responsabilidad de un agente que interviene en el proceso de la construcción, arquitectos, aparejadores y demás, cuando quien está reclamando es un tercero, en el que yo creo que por eso en su momento pues al final primaba más la solidaridad que la individual ante la duda de quién tenía que responder de un determinado daño. De aquellos casos en los que se está analizando exclusivamente la responsabilidad profesional de intervinientes de la construcción, pues es en una acción de repetición o de reclamación entre ellos. Ahí entiendo que todavía nuestra exigencia tiene que ser de algún modo mayor el tratar de individualizar la intervención de cada uno en los daños que se denuncian, ¿no? Con la dificultad evidentemente que ello supone. Y también en relación con la determinación de la responsabilidad, antes hablaba por ahí, creo que por algún arquitecto, de la posibilidad de determinar porcentajes, y él yo desde luego sí que en los juzgados y tribunales civiles lo intentamos en la medida de lo posible, casi con calculadora, por ejemplo en supuestos de accidentes de tráfico en cadena,
y bastante nos cuesta determinar qué culpa tiene cada conductor cuando le ha pegado al de atrás, que a su vez le ha pegado al de adelante, etcétera, etcétera. Y ahí establecer un porcentaje de responsabilidad nos suele costar lo nuestro, con lo cual yo, vamos, no me atrevería nunca a fijar en una determinada causa de un vicio de la construcción si la culpa, por llamarlo de alguna manera, del arquitecto es un 30%, la del aparejador es un 50% y la del constructor es un 20%. A mí personalmente me parece imposible, vamos. Vamos a ver, el objetivo principal de la LOE es regular el sector de la edificación. Eso es lo que dice, en principio. Yo creo que el objetivo principal es garantizar al ciudadano que lo que adquiere y compra va a funcionar correctamente. La LOE no se ha hecho ni para asignarnos responsabilidades ni para asignarnos competencias. La LOE quiere garantizar al ciudadano su inversión y para ello hace falta, como no, mejorar la calidad de la edificación, porque el ministro Elías Salgado, cuando presentó la ley en el Parlamento, reconoció que el coste de la no calidad era de un 10 a un 15%, es decir, el sector de la edificación cada 10 años se gastaba el importe de un año en no calidad. Entonces, garantía al ciudadano, darle la calidad que necesita y para ello hay que determinar unas competencias de cada agente y poder también esclarecer sus responsabilidades. Si un perito, y estamos en una jornada de peritos, hace su trabajo correctamente, como dice y hace el profesor Marguindal, se convierte en los ojos del juez y en un 80% de los casos le podrá decir qué es lo que ha ocurrido y se podrán determinar responsabilidades en porcentaje. Conocemos muchas sentencias en las que se dan porcentajes correctamente. Y yo quiero reconocer que he tenido la suerte de hacer una tesis doctoral y poder disponer de material, sobre todo de jurisprudencia, desde la producida en los 13 años en vigor de la LOE, que los jueces se han tomado en serio la LOE, mucho más que los técnicos. Yo he encontrado sentencias en las que el propio magistrado Seijas, en su época de presidente de la Audiencia de Asturias, responsabilizaba a un suministrador de mármoles por un problema de piedras. Hay sentencias en las que, aunque no se condena por falta de mantenimiento, se disminuye la condena a la mitad, porque es evidente que no ha habido mantenimiento. Hay sentencias que también condenan pocas a las ECC, a las OCT. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema contractual. Si esa OCT ha contratado con el propietario solamente para auxiliar al seguro, ya no hay una responsabilidad contractual y no se le puede condenar. Yo creo que en la jurisprudencia, en estos 13 años, está toda la LOE analizada. Creo que tenemos un vademecum de soluciones que los abogados deben intentar estudiar antes de poner una reclamación, porque está todo, prácticamente todo resuelto. En el Supremo yo llegué a leer casi 90 pronunciamientos, la mitad son de él, y para mí está todo prácticamente resuelto. En aquellos temas que no, tenemos la jurisprudencia menor. No todos me gustan, algunos no me gustan, ¿no? Algunos no me gustan, como hemos perdido la ilusión de la disposición adicional séptima con el tema de la intervención provocada, que nos ilusionaba poco, y al final el Supremo ha dicho que si el que pone la demanda no quiere ampliar, pues que no hay nada que hacer, no se puede condenar. Hemos perdido quizá una ilusión. Teníamos ilusión también con el tema de la retroactividad de grado medio, también nos ha cortado la ilusión ahí el magistrado, pero en general yo creo que lo ha hecho muy bien. Hombre, yo tengo que arreglar el aspa a mi sardina. Creo que está todo clarísimo y que en unos años tendremos la LOE totalmente digerida. Y además tengo que añadir y acabo que la LOE española es envidiada en Europa. En Francia, los franceses, que son algo chauvinistas, en el año 2005 hicieron un informe que se llama el informe Mercadal, hecho por el ingeniero de camino, que son los que saben de esto, decía: los españoles, que sin duda nos han copiado nuestro sistema para hacer su LOE, han sabido coger lo bueno y despreciar lo malo. Eso dice IRFO, es preciso que copiemos el sistema español, por lo menos lo adaptemos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema con 10, 2 y 1 año, y los 10 años afectan a todo aquello que haga el edificio impropio para su uso.
y el tema este es abusivo. En España los 3 años de plazo han resultado lógicos, 3 más 2, para todo el tema de habitabilidad. O sea, yo creo que tenemos una ley magnífica a la que solo nos queda la guinda, y es que se aplique en cuanto a las garantías la obligatoriedad del seguro trienal, que tenemos la promesa del gobierno, hay ya una PNL aprobada en septiembre, y tenemos la promesa de que muy pronto tendremos, o sea, el ciudadano dispondrá del seguro trienal, con lo que va a cerrarse el paraguas de las garantías. Amén. Cerrando juicios, entonces trabajaremos menos. Pero hay fuentes nuevas de responsabilidad que todavía hemos profundizado. Bueno, antes decías, yo creo que el legislador lo que quiere, haciendo esas agentes, es dar facilidades al consumidor para identificar al responsable del daño. Y de hecho hay responsabilidades propias, pero hay responsabilidades por otros. El geólogo. Quiere decir que yo entiendo que muchas veces uno considera que no es justo porque la responsabilidad ha sido un problema del geólogo, pero es que la ley lo que quiere es no complicar la vida al subcontratista o al contratista, no quiere complicar la vida al comprador del piso. Y dice, usted tiene estos. Algunos responden por ellos y otros por otros. El problema, lógicamente, luego nos lo vamos a plantear en las acciones de repetición. Pero hay una fuente nueva que yo no sé, son los documentos básicos. Yo alguna vez decía, digo, habremos convertido la obligación de resultado en la obligación de medios. Es decir, si el arquitecto aplica los documentos básicos de la obra por la correcta y resulta que hay un daño, ahora creo que está el daño, a lo mejor está el daño en que no hay una aprobación de esos documentos básicos, con lo cual ya nos íbamos a la administración. Hay un ejemplo, no existían documentos básicos en Asturias, donde había humedades en unos chalés derivados de la corrosión del agua. En esos momentos, los tubos o las cañerías que ponían los arquitectos eran las correctas. Generó, por la acidez del agua de ese municipio, un municipio asturiano, aquello se desintegró y creó una soledad. No hubo ninguna responsabilidad. Sí que hay una responsabilidad que haber hecho en Burgos, porque en Burgos ese mismo problema se planteó, pero parece ser que es que los agentes ya conocían la acidez del agua y el problema que podía generar, y a pesar de todo utilizaron un material que no era adecuado. Sin embargo, hay sentencias en Asturias y hay sentencias en Coruña, en Galicia, donde no hay responsabilidad de los agentes. O sea que cuidado con estas cosas, porque tampoco la responsabilidad se lleva a 100%. Y retomando al principio, con los años se me va olvidando el argumento, era un poco el tema del mover el banquillo. Yo un día dije que había que mover el banquillo, no el banquillo penal, el banquillo civil. Cuando aparecen esos agentes que nos han puesto, los almacenistas, pues hasta qué punto no los hemos visto nunca. ¿Pero por qué no lo vemos nunca? Porque un abogado no es capaz de identificar la responsabilidad de una persona de ese tipo. Y le es más fácil ir a por nosotros. Es la cuestión. Entonces, cuando estamos hablando de solvencia, insisto que la solvencia no es fuente de responsabilidad. Cuando hay responsabilidad, se responsabilidad, pero no porque tenga un seguro. Pues bueno, habrá que empezar a buscar los abogados, lógicamente, a estas personas que han dado el ok a un proyecto, han visto que están cobrando bastante bien, que han encarecido las obras y que nunca les hemos visto en una demanda de responsabilidad civil. Pero eso no nos corresponde a los jueces, que nosotros no salimos a buscar ahí, oiga, busque, eso corresponde a los abogados. Nosotros nos dedicamos a ver lo que hay. Entonces, con 14 años, que yo soy para el ámbito del Tribunal Supremo, no sé si en el ámbito de los entes provinciales habéis visto alguna vez demandados agentes, a los 3 últimos agentes, almacenistas, los suministradores, laboratorios de control, los suministradores, las comentado tú de los ladrillos. Bueno, pocas veces. Y luego las responsabilidades también se han diluido. El aparejador, por ejemplo, pues claro, el aparejador, ahora con el marcado CE y con todas las estas, él no tiene que meter el agua en ladrillo para los poros, creo yo. Quiero decir que ya no hay esa responsabilidad de materiales. Yo creo que ha sido un balón de oxígeno para los aparejadores. Pero cuidado, que detrás hay unas personas que han puesto ese ladrillo en el mercado. ¿Cuándo vamos a verlos? No es cosa de los jueces, es cosa de los abogados que muevan, aunque insisto, lo más fácil es ver que el arquitecto, el constructor, y además todos ellos figuran en el proyecto, porque con el código técnico parece que todos tienen que figurar por su nombre y apellido las labores que han hecho, con lo cual ahí tenemos una fuente de identificación de los que han intervenido en esa obra. Al hilo de lo que estás comentando, sí, ¿no? Se oye. También ahí habría que tener en cuenta las licencias de construcción mal dadas.
Yo un montón de veces, sí, hay muchas veces hay licencias que se permiten hacer las obras y no cumplen la normativa municipal, y eso tampoco luego se reclama contra el promotor y el arquitecto. Eso no hay manera de ir contra ello. Es que sí. hay que ver la ley. El artículo 17 no contempla todo. No, hay que ver el 17 con el 3. Fijémonos que la única revisión que hace el 7 es al último apartado del artículo 3, es decir, otros aspectos funcionales. Y si alguien estudia, y alguno lo ha hecho, yo lo he hecho, porque cuando yo leo, cuando estudio las cosas y veo que otro lo ha estudiado, por lo menos yo me voy a ellos a ver si ha cogido lo que yo he hecho. No lo que yo he hecho, sino estar de acuerdo. Y no lo he visto nunca, salvo en un caso, hace poco que hubo el tratado, la quinta edición del Tratado de Responsabilidad Civil del profesor Reglero, donde se plantea el contenido y el alcance del artículo 3 de la Ley de Ordenación de la Edificación en relación con el 17. No todo lo que nos dice que hagamos en el artículo 3 está en el 17, en serio lo que acabo de decir. Medio ambiente. Si nos tiran la casa porque hemos construido en el Coto de Doñana, ¿de quién es la responsabilidad? Yo creo que no está en el 17 y no está en el contrato. Y es lo que tenemos que precisar bien, lo que es el contrato, porque claro que hay responsabilidad. Normativa de incendios. ¿Está o no está en el artículo 17? Telecomunicaciones, no está. Construir para que el vecino que vaya a limpiar la casa no se caiga y se mate, no está. Hay muchas cosas que no están. Y eso es lo que hay que empezar a ver un poco y que los jueces empiecen a valorar lo que es, igual del problema, ¿no? Del 17 con el 3. Luego por favor. Tenía una pregunta, lo que pasa que va un poco fuera de lo que ahora estamos hablando, es sobre la prueba pericial. A mí me había tocado ya en bastantes ocasiones que hay informes periciales en los que se fundamentan las demandas realizados por técnicos que en cuanto a materia en edificación no están habilitados. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace poco he tenido entre manos un informe pericial realizado por un ingeniero técnico industrial que nunca ha dado un final de obra, ni ha hecho un proyecto de ejecución, no ha llevado una dirección de obra, y se basa en una prueba de termografía para decir que la fachada, el cerramiento, no es estanco, que las ventanas están mal colocadas y que hay puentes térmicos y que hay condensación. Cuando allí en visita ocular no existe nada de eso, y luego la sentencia dice, le da la razón a la comunidad, absolven al arquitecto, gracias a Dios. Lo que pasa que, bueno, mi cometido era absolver al arquitecto, pero yo no estoy de acuerdo en la sentencia, porque, y lo que quería comentar es, los jueces pueden, que no he visto hasta ahora que los jueces echen atrás un informe pericial por incompetencia del técnico, del perito que elabora, ¿no? Y ahora en estos momentos hay mucho intrusismo en ese sentido. Entonces, ¿por qué se da por válido en este caso ese informe pericial realizado por un ingeniero técnico industrial? Bueno, yo he dejado la primera línea de los juzgados hace tiempo. Lo que pasa es que uno parece que nació ayer y todavía se acuerda de lo que hacía de niño. Pero si hay un solo informe pericial que nos está sin una cualificación profesional, dos opciones, o una opción tiene el juez, una, desecharlo motivadamente. ¿Y qué pasa? Pues nos hemos quedado sin prueba. ¿Y qué ocurre cuando no hay prueba? Nos vamos al 17. Es decir, ¿quién tiene la responsabilidad de acreditar que no ha incurrido en responsabilidad? El agente. Porque yo con el daño ya voy bien, ¿no? Lo que he dicho al principio, con el daño. Otra cosa es cuando hay dos o tres informes periciales y otro nos está diciendo eso. Eso lo dice la ley de ordenamiento civil. Lógicamente lo que tiene es el juez es que motivarlo. El juez no puede decir me gusta este y no me gusta aquel. No, me gusta este ¿por qué? Me gusta porque tiene más experiencia, porque ha hecho cursos de formación, porque es la rama que él... Eso es donde él toma uno de los criterios que están en la ley y selecciona. Ahí es donde hace esa valoración. ¿El problema cuál es? El problema es que cuando prescinde de todos, si son tres, pues hay un problema. Lo normal es que nos vayamos a la condena solidaria. Hay 5 informes periciales. Bueno, a mí lo que no me cabe en la cabeza es que con 5 informes periciales no... ¿Qué declara la cosa? Claro, 5 y 10. 5. Contra más informes periciales, más posibilidades hay de condena solidaria.
Sí, sí, Claro. es que... Claro, y bueno, pues normal, blanco, negro, blanco, negro. Vuelvo a lo que decía Agustín. Si es que la ley, nosotros tampoco nos gusta cómo está la ley. Para regular el informe, quizá nos gustaba más antes. Sus peritos. Decir por qué ha ocurrido este problema. Llamabas a uno de la lista que teníamos. Me decía una abogada amiga de León Te fiabas más. que quiso llevar a un abogado a un tema estructural, un tema de caída de los alicatos. Yo decía en plan de coña, digo, esto es un estornudo estructural. Se ha movido todo. Pero ¿cómo va? ¿Pero qué barbaridad me está diciendo? Pero claro, eso hay que desmontarlo en un juicio. Pero en definitiva, la ley tiene criterios de selección para que el juez pueda determinar el informe más muchas cosas. Hay muchas. 5 informes periciales, de los cuales 4 redactados por arquitectos y arquitectos técnicos, Claro. y 1 ingeniero técnico industrial. Y luego los abogados les No, por corresponde parte. también No, pasa que llevar al 5 conocimiento del juez lo que está Lo que diciendo. preocupa ahí es que el juez Porque yo un perito- rechace ya esa pericial porque no Yo no tiene sé la si un misma perito tiene cualificación más. ellos, A pero mí eso me no puede pone decirlo. arquitecto, pero puede decir, oiga, mire, es que este arquitecto es No está bien el especialista. tratamiento con el- Esas son cosas que lleva el amigo del juzgador a través de cuando toca el momento procesal decirlo. Pero es que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que hay que concretar. Y yo entiendo que alguna vez los jueces, yo soy consciente de que no han metido solidaridad, pero bueno, tengo remedio, pero sabiendo a lo mejor que si se hubieran hecho las cosas eso sería mucho. Pero no nos cabe la cabeza. Lo que yo animo a los jueces es a que no tengan lo que llamamos la pereza valorativa. La pereza valorativa, que eso se veía en los años 80, es que cuando te decían 4 causas, el juez ni entraba a valorarlas, solidaridad y punto. Y ya yo creo que con la ley hemos cambiado. Aunque se salga de la ley de ordenación de edificación, una cuestión que a la agrupación de forenses del Vasco Navarro nos está preocupando y estamos dedicando un cierto tiempo y dedicación y medios, es la aparición de la ley de mediación del 2012, en la que entendemos, pues por lo que hemos podido contrastar con el propio gobierno vasco, que bueno, una manera de abaratar los gastos generales de la Administración de Justicia será la mediación. Recientemente se ha celebrado aquí en Bilbao el 3er Congreso Estatal de Mediación y al que acudimos algunos de nosotros. Para mí fue sorprendente porque evidentemente hablaban de, no sé, pues de violencia de género, de terrorismo, y decía, ¿qué pinto yo aquí, no? Pero el consejero Erkoreka decía que él consideraba que era necesario que la mediación se impulsase y se ha redactado una legislación que, bueno, prácticamente dice que puede ser mediador cualquiera, es decir, que con 100 horas de un curso, pues uno es mediador. Y da igual que sea, pues no sé, psicólogo y le planteen un tema de humedades en una carpintería. Desde la agrupación estamos intentando organizar un grupo de gente que auxilie, en la medida de lo posible, a la justicia de cara a que existan mediadores, cuanto menos en tema de edificación, acreditados, debidamente formados, para que puedan tener su conocimiento técnico y, por qué no, el conocimiento básico jurídico para poder mediar. Mi pregunta es, y no lo sé quién es capaz de responder a ella, si alguien desde la Administración de Justicia, desde la magistratura, se ha planteado cómo van a despejar esa carga de trabajo que se supone que existe en este momento hacia esos mediadores. No, pero eso depende de la parte. Solo intervienen las partes, Eso es depende de la voluntad, parte. Una vez que está, bueno, de momento, una vez que está el pleito en el juzgado, Ya no hay mediación. no hay mediación. Si una persona interpone una demanda, seguimos el procedimiento judicial. La mediación nosotros entendemos que tiene que ser previa al procedimiento judicial. Creí entender en las explicaciones que emitía el Gobierno... Sí que es cierto que en procedimientos penales, por ejemplo, en estos momentos existe un protocolo. Una vez que se inicia la o que se interpone la denuncia o que hay un atestado, hay un protocolo de instrucción en que el juez deriva a mediación. En civil todavía, que yo sepa, aquí por lo menos en el País Vasco todavía no está ese protocolo, todavía no estamos trabajando en ese ámbito. Entonces, pues no sé, se me ocurre que efectivamente, ¿quién puede ser un mediador para resolver este tipo de temas? Pues evidentemente, creo yo, un experto jurídico o un experto abogado que sepa de estos temas y que precisamente pues se le
prepare para ello, ¿no? Que, por supuesto, también requerirá pues, de un informe pericial en muchísimos casos. Entonces, la figura del mediador está orientada directamente a la cualificación de un letrado, de un abogado. No acabo de entender entonces la legislación que se ha redactado, porque si hoy por hoy mediador es cualquiera con 100 horas de formación, no acabo de entenderlo. Bueno, yo estoy hablando de un tema como es este, civil, y además de un tema específico como es este. Yo pienso que debería ser un letrado o alguien experto jurídico que sepa de derecho civil y también un poco pues de lo que estamos hablando. Pero asistido entonces por peritos forenses, es decir, pues, ¿utilizará al perito él? Es que no se me ocurre otra forma para determinar la responsabilidad que pueda tener una persona que haya intervenido en un procedimiento constructivo. No se me ocurre. No lo sé. Claro. Volvemos al procedimiento. No se me ocurre otra forma en estos momentos, tal como hemos avanzado nosotros en el trabajo. Yo no lo sé, porque además tengo de cultura, pero te voy a contar un caso muy curioso que no tiene que ver con la mediación, tal como está estructurada ahora por el Ministerio, que no falta el reglamento. Había un juez en Asturias que era muy mediador. Lo imponía el menor cuantía, ¿os acordáis? Sí. Luego le dijo, en un tema de la construcción, dijo, a ver, póngase de acuerdo. Ah, estupendo, de acuerdo. Pero venga, nombrar un perito. Nombraron un perito. Se suspendió el juicio. Vino y no hubo acuerdo. ¿Sabéis luego con lo que nos encontramos? Otro pleito en la audiencia. Aunque nadie quería pagar el perito. Eso llegó en grado de apelación a la audiencia provincial. Que es otro problema del tema de llamar también. Y el grado de vinculación que las partes puedan tener con esa mediación. Después de haber comprometido en un peritaje caro, ¿quién paga ese peritaje, por ejemplo? Es decir, que yo no me quiero meter en cómo se va a estructurar esto, pero lógicamente la mediación tiene razón, eso se lleva por profesionales técnicos. Claro, la ley no dice nada en estos momentos de quién tenga que ser el especialista que resuelva esto. Habla de mediadores sin más. Yo creo que requerirá un desarrollo, ¿no? Sí, pero va a haber un desarrollo reglamentario. Requerirá, que Claro, todavía no existe. Y luego, otro problema que le veo yo a la mediación es la ejecución. Bien, el mediador árbitro dicta una resolución. Si las partes luego no lo quieren cumplir voluntariamente, acaban siempre en el juzgado. Y somos los jueces quienes hacemos cumplir esa resolución Lo cual del mediador. significa que no se descargará la Administración de Justicia jamás de los jamases. Bueno, Sí. estamos para eso, ¿eh? Sí, la Administración de Justicia se descarga. Con las tasas. Con las tasas, para claro. Sí, efectivamente, no lo quería decir, Pero ha sido pero real. es así. Tenemos quizá un poquito menos trabajo, bueno, quizá no es así, desde principios del 2013, y ha sido por el tema de las tasas. Efectivamente, porque un procedimiento... Eso es lo que más permite la mediación, las tasas. Quizá uno de los jueces que está ahora aquí, pues no sé, Chema, quizá nos puedas... En el tema de la mediación, ¿tú tienes alguna experiencia? Eso es. En estos momentos no tenemos. Sí, Claro. sí. No sé por qué estamos esperando, parece ser, a esa mediación como si Sí, sí, es que ya... Es que no sirve efectivamente. para nada la mediación. Efectivamente. para estos temas. Y está la justicia. Entonces, tenemos la posibilidad de acudir a la ley de arbitraje, evidentemente con los requisitos correspondientes, y lo que comentaba sobre el problema de la ejecución, pues el laudo se cumple voluntariamente, no hay ningún problema, y si no se cumple, pues se va al juzgado a ejecutar. Yo entiendo que por esa vía se podría acudir perfectamente para este tipo de asuntos, cuando sobre todo yo creo que en el 90% de problemas que se plantean en los procedimientos son de tipo técnico, es decir, problemas jurídicos, pues quitando la prescripción y el tipo de acción, pues pocos más nos encontramos en estos procedimientos. Entonces, bueno, el arbitraje está ahí, y yo sí que animaría desde luego, en descarga de nuestros juzgados, evidentemente, a que se acudiera a la mediación y al arbitraje. Yo creo que está todo inventado, pero hace falta, pues quizá, no sé. Cuando la LOE esté de verdad en pleno vigor, es decir, el esquema de garantías funcione, el hecho de un seguro de daños decenal y trienal obligatorio va a reducir muchísimo el trabajo de los juzgados, porque esa compañía tiene que responder al primer requerimiento, satisfacer el problema y arreglar lo que ocurra en el edificio del ciudadano, y después repetirá contra el agente que entienda que es responsable. Ese esquema es parecido al que hay en Francia, existe lo que se llama el CRAC, es la convención para
resolver siniestros, y en Francia se judicializa menos de un 8% de las reclamaciones que hay por daños en la construcción, y además sus motivos tienen, porque la justicia francesa es de cuidado y los peritos franceses son otra cosa. Yo tengo fe ciega en que en el momento que sea obligatorio el seguro trienal se va a agilizar todo mucho, porque a nadie le interesa entrar en un largo periodo judicial, en un proceso. Y claro, la compañía arregla, reclama, y habrá unos acuerdos, habrá unos protocolos para repartir las responsabilidades entre los agentes, y se arreglará casi todo de una manera amistosa y ágil. Es una de las muchas ventajas de que entre en pleno vigor la LOE. Aparte de que bajará el precio de la rehabilitación, arreglar un metro de fisura valdrá tanto como ahora mismo arreglar la aleta de un coche, vale 100 euros, estará todo. El mundo del seguro es una industria muy profesional. En el momento que entre en la reparación de daños de habitabilidad, todo va a estar regulado, no, con toda certeza. Y el gobierno lo ha entendido así. Y lo ha entendido el gobierno, el PNV, el PSOE, CIU, y ¿quién me queda? No me queda ningún partido, el Partido Popular. O sea, la proposición no de Increíble. que se aprobó. Me queda Izquierda Unida, Increíble. Podemos, que no existía. Izquierda Unida, en la proposición de ley del 25 de septiembre de 2013, dijo que no al tema de que se completara la ley. Pero yo creo que fue un lapsus, porque Izquierda Unida en el año 99 dijo que la LOE no era válida porque no estaba en vigor el seguro trienal, y ahora han dicho lo contrario. Se lo hemos ido a contar a Cayo Lara y lo ha entendido. Yo creo que fue un lapsus de aquella tarde. Pero el resto de partidos votaron a favor de completar el programa de la LOE. A ver. A mí me gustaría... Perdón, no sé si han pedido la palabra por allí. Sí, bueno, yo solo quisiera, es que no me gustaría que nos levantáramos hoy de la mesa ante una cosa que se ha dicho importante. Es que a los suministradores no se les pilla nunca, porque claro, como no, y efectivamente no son los jueces los que les tienen que llamar, claro que no, y estoy completamente de acuerdo en lo que se ha dicho aquí, pero los suministradores en una obra, ¿por qué aparecen? Porque la llaman los constructores. Bien, exijamos contratos en donde aparezcan todos los constructores. Es que yo no sé a lo largo de la obra quién va a hacer el aire acondicionado, no te preocupes, tienes obligación contractual de hacer una memoria de todas las disposición de instaladores. Memoria que además notarialmente la registras cuando acabes la obra y se la entregas a la propiedad. Pues esta obra, la calefacción la ha hecho fulanito, el pararrayos la ha puesto menganito, la antena parabólica te la ha puesto menganito, las instalaciones te las ha hecho, la casa de pilotaje que ha estado así, esta y tal. Y todos estos los ha dirigido el arquitecto. Pero si queremos, los tenemos. O sea, no lo hacemos y está todo en la ley. No hay que tocar la ley, siempre hay que tocar la ley. No hay que tocar la ley, si la ley lo tiene todo. Todo lo tiene, yo creo que la ley es completa, pero sí que podríamos perfectamente introducir lo mismo que a nosotros nos tienen fichados. Nosotros tienen fichados estupendamente. ¿Quién ha sido el arquitecto? Vete al colegio de arquitectos, coge el documento notarial que es el proyecto. Esa es la base contractual con la que le han contratado. Y tú no puedes inventar, decir, es que hay planos que no sé qué, no sé cuántos que han aparecido. Y ciertamente eso es un problema, porque... Eso aparece en el libro del edificio, lo que pasa es que no todos los edificios tienen libro, claro. Los industriales no, por ejemplo. No, pero debe ser exigido antes, porque si no el arquitecto podría incluso introducir instaladores al final. No, eso debe hacerse en el momento en el que hay un instalador, ese instalador se consigna y se hace, y es una obligación más que tiene la administración de la constructora que hacer, entre los seguros sociales y entre todas las cosas que tiene que hacer de sus operarios, una cosa más es esa. Bueno, nada más. Sí, soy arquitecto forense. Aprovechando que está el señor Avilés en la mesa, quería recordar que aproximadamente hace un año en la asamblea anual de ASEMAS ya se comentó pues algún problema que había a veces de comunicación entre los jueces y los peritos, que pues cada uno tiene su lenguaje propio, ¿no? El lenguaje técnico no siempre es comprensible para los expertos jurídicos, y al revés no sucede lo mismo. Antes la magistrada nos ha recordado, creo que ha sido, la necesidad de la formación de los peritos en temas jurídicos, que creo que será muy, muy positiva, pero bueno, pues no sé si sería conveniente también, para mejorar esa fluidez comunicativa, pues no sé, igual que existen los juzgados, por decir de una forma un poco loca, ¿no? Igual que existen los juzgados de lo civil, de lo penal y de lo social, si se podrían crear los de lo constructivo. Porque yo como perito me he encontrado hace no mucho en un caso en el que, bueno, con toda la ingenuidad del mundo, emití un informe que fue declarado nulo, porque me encontré con una sentencia que se había basado en varios peritos poco formados, la verdad, poco cualificados, que habían soltado pues unas cuantas burradas constructivas que su señoría
a quien nadie le ha exigido formación en construcción, pues se las creyó. Y en base a eso emitió una sentencia que, como tampoco le citaron la normativa que tocaba, que era un asunto de acústica, que de momento hay poco que hablar sobre el asunto, pues tampoco se citaba cuál era la normativa. Entonces yo intervine en sentencia y cometí la ingenuidad de ir punto por punto recordando, bueno, pues cuál era el problema constructivo, cuáles eran las fechas de todo, cuál era por tanto la normativa. Y claro, la conclusión era tremenda, porque la conclusión era que se había dictado en contra de lo que había sucedido. Y bueno, pues un poco sería esta petición, si sería posible o sería beneficioso, pues que también los letrados, los magistrados pudieran pues tener acceso a una cierta formación en los términos de la construcción. Bueno, ya que he sido yo la que he introducido en mi ponencia, no me refería tanto a que a los peritos arquitectos forenses tuvieran conocimientos jurídicos, sino que se realizaran cursos de expresión oral, de su forma de transmitir su conocimiento. Evidentemente creo que si también existiera una propia dentro de los jueces una propia especialidad de la construcción, no creo que por eso se llegaría a mejores sentencias. Yo creo que las sentencias se dictan por jueces que son personas, y hay jueces buenos, jueces malos, jueces mediocres y jueces excepcionales. El sistema para evitar precisamente aquellas sentencias que adolezcan de falta de motivación, de falta de fundamentación, existe el propio recurso. Yo creo que precisamente la legislación española en materia procesal ya da esos cauces. Yo creo que no porque sean más especialistas un determinado juez en una determinada materia, porque entonces iríamos al absurdo de que igual necesitábamos jueces especialistas en alcantarillas. Yo creo que hay que tener todo en sus propios términos. Los jueces normalmente, con el auxilio de un buen perito, pues podemos llegar a tener unos conocimientos mínimos de quién es el perito que más nos convence, que ese es el gran trabajo que tiene la prueba pericial, y de ahí su verdadera formación y su verdadera especialización. Yo creo que, como ha dicho Olat, si en un pleito tienes una prueba pericial de un arquitecto, estamos hablando de construcción, y viene un ingeniero que también ahora parece ser que les van a permitir construir, pero desde unas fórmulas, desde un montaje, pues precisamente el explicar al juez cómo yo que estoy todos los días construyendo, no montando, pues logras convencerle más. Es como en cualquier otra rama de la vida, Yo creo que los peritos son una prueba básica, fundamental, necesaria y esencial en un procedimiento, y se gana o se pierde muchos de los pleitos por abogados muy buenos, abogados malos, y peritos buenos y peritos malos. Nosotros estuvimos hace unos años contribuyendo o colaborando en la Escuela de Práctica Judicial de Barcelona. Había un presidente que tenía un hijo arquitecto y conseguimos que nos permitiera llevar expertos nuestros a hablarles a los jueces en prácticas del tema de la edificación. Los llegamos a llevar alguna obra y el tema se cortó. Ahora creo que González Nebreda, a través de la agrupación de peritos o la unión de peritos, quiere volver a dar una especie de nociones de edificación en la Escuela de Barcelona. Estamos a su disposición para ayudar, pero yo creo que lo que hay que tener son buenos peritos y buenos jueces que sepan de derecho, que sepan apreciar la prueba pericial, y no hace falta correr el peligro de que el juez crea que sabe demasiado de construcción y no haga caso de los peritos. Pero tenemos una experiencia. Esto es lo que he dicho yo. Lo saco fuera de todo. Todo el mundo no piensa que lo sé y lo... Pero yo lo tengo experimentado. Yo he experimentado. No, el tema... A mí me encanta oíros hablar. No, el tú más, eso no vale. El tú más... Nosotros hacemos una cosa al contrario. Que yo no creo que haya problemas. Vamos a ver. Yo alguna vez he dicho que en peritajes importantes, para evitar este problema, a lo mejor, de desconocimiento, sobre todo de los jueces más jóvenes. Vamos a ver, cuando uno va en una carrera judicial y empieza a haber pleitos de estos, yo llevo responsabilidad civil médica, por ejemplo, en el Tribunal Supremo,
Quiero decir que a mí no me sorprenden ya los casos, pero vas conociendo un poco tienes una carrera larga. Pero yo he dicho que los peritos algunas veces debían ser más didácticos en el sentido de que cuando tienen un peritaje un poco complejo deberían permitir, de hablar con el juez para permitir los medios audiovisuales, los visuales sobre todo, es decir, se habla de flechas, por ejemplo, hay jueces que no saben qué es una flecha, pues ahí está una pantalla donde con un puntero, como Zaragoza, tú vas explicando, mire usted esto. Claro, eso, en informes pequeños no, pero cuando yo creo que hay un peritaje importante, debemos echar mano de todos estos medios técnicos. Ir el día anterior o 2 días antes al juez. El juzgado no tiene estos medios. Deberían ponerlos vosotros, lógicamente. Claro. No tiene estos medios, por desgracia. Pero eso sería importante. Es decir, el explicarlo bien a los jueces a través. O fotos. Los planos, por ejemplo. El tema de planos. Hay jueces, yo no sé, a mí un plano me cuesta un montón identificar dónde estamos. Me lo tiene que dar la vuelta porque no te sé dónde estoy. Pero las fotos las veo muy bien. Las fotos las veo muy bien. Y no digo cuando me están indicando además, como te digo, con un puntero, mire, aquí esto es. Y luego explicar las causas. Yo creo que al juez no es difícil saber dónde encajar ese daño, ¿eh? No es tan difícil. No es tan difícil. Porque hay unas cosas de sentido común. O sea, no ya voy al jurídico, sino al sentido común de las cosas de por qué se ha producido este daño. Hay que explicarlo bien. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Vamos un poco justos de tiempo, nos hemos retrasado y tenemos ahora el acto de clausura que dejamos en manos de Mercedes Guerrero Romeo, que es la presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, y te cedo la palabra. Gracias, Olach. Nada, un minuto nada más para deciros que bueno, estaba previsto que fuese el presidente del Tribunal Superior, don Juan Luis Ibarra, quien clausurase el acto, pero me ha pedido, bueno, ha delegado en mí en primer lugar, lo cual es un honor, y me ha pedido que le disculpe porque está en el acto de proclamación de Felipe VI. Hoy es un día histórico. Yo creo que cuando después del tiempo oigamos el día de la proclamación de Felipe VI, pues todos pensaremos que estábamos en Bilbao ese día y que estábamos aquí todos juntos, reunidos, trabajando y hablando de cosas tan interesantes como todas las que han surgido a lo largo de la mañana, ¿no? Parece muy bonito. Bueno, pues quiero felicitar en primer lugar a los ponentes, a todos los ponentes, por lo bien que lo han hecho, por su exposición y desde luego yo creo que todos hemos aprendido, por lo menos yo he aprendido muchísimo a lo largo de la mañana. Gracias también a la agrupación, en especial a Gonzalo y a Olach, a los dos, pues por todo este esfuerzo y por invitarnos a esta jornada. Yo creo que, bueno, al menos para mí creo que la jornada ha sido muy provechosa y no solo porque hemos adquirido conocimiento, sino porque todos hemos colaborado y hemos intercambiado criterios, ¿no? Yo creo que es muy importante para todos los presentes, no solamente para los jueces, también para abogados, secretarios y, por supuesto, para los arquitectos, estar aquí hablando de problemas, pues, al fin y al cabo, comunes, de cómo desarrollar el informe pericial, cómo ir al juicio. Yo creo que hemos avanzado y que necesitamos seguir avanzando, pues porque siempre surgen cuestiones nuevas y cosas interesantes, novedosas, de las que siempre hay que hablar. Bien, yo creo que a muchos de los jueces, dentro de los que me incluyo, no nos gusta mucho cómo está regulada la prueba pericial en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil que renovó la prueba pericial en el año 2000. Y la verdad que lo ha dejado a instancia de parte, lo ha volcado en que sea la parte que presente el informe pericial. Por eso a veces hay 4 o 5 informes periciales, incluso más. Cada uno dice una cosa diferente. Y lo que tenemos que buscar los jueces, lo que tenemos que buscar es, pues bueno, a ver, la verdad. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién nos convence más? Yo creo que esto se puede mejorar, lo hemos dicho los jueces en muchísimos foros, pero, pues como muchas veces, depende del legislador que cambie este sistema. Y luego, pues también nosotros debemos buscar formas para llegar a alcanzar la veracidad en las cuestiones, ¿no? Y una de ellas, que también ha señalado, o sea, ha salido aquí, es el careo entre peritos. Yo creo que cada vez hay más jueces que lo hacen y yo que lo veo en la audiencia a través de los CDs creo que es una forma buena de ver cómo pueden ser las cosas y cómo ese defecto puede ser así o no puede ser así, y es precisamente a través del careo de peritos. La mediación es algo que está muy de moda, se habla mucho de la mediación, es algo como muy moderno. Tiene mucho recorrido, yo creo que tiene mucho recorrido, pero también tiene algún que otro problema.
y es que yo creo que cada vez que, o cada persona que tiene un problema, todos pensamos cuando tenemos un problemilla que estamos en el uso de toda la verdad y que el otro, la parte contraria, no tiene ningún tipo de razón. Eso puede ser un hándicap. Otro hándicap, como ha dicho Gonzalo antes, es, pues bueno, que ¿quién va a ser mediador? Yo creo que si los jueces, que ya tenemos una pequeña trayectoria, todavía lo hacemos mal, y vamos aprendiendo poco a poco y cada día, pues un mediador que empieza de cero, aun cuando se considere que es un experto, pues bueno, también puede tener sus problemas para resolver ese tipo de pleitos, ¿no? Yo creo que los jueces todavía nos queda por resolver muchos pleitos de este tipo, muchos pleitos de defectos en la construcción, y para eso, desde luego, necesitamos buenos peritajes y necesitamos a buenos arquitectos. Y desde luego yo creo que estar dentro de la agrupación de arquitectos forenses y peritos es para nosotros una garantía de objetividad, de eficacia y de buen hacer. Desde luego es así. Muchísimas gracias a todos y declaro clausurada la jornada. Bueno, perdona, solamente unas palabras. Muchas gracias por venir, y si habéis podido rellenar la encuesta de satisfacción de la jornada, nos ayudáis para poder seguir trabajando en el camino que nos vais indicando. Y también deciros que el contenido de las jornadas y las noticias que han salido en prensa relacionadas con la jornada o con trabajo que estamos haciendo en la agrupación, lo vamos a colgar en un link y os enviaremos vía email para que podáis descargar pues la documentación que haya. Y estas jornadas han surgido a raíz de las jornadas que se hacen bianualmente entre el Consejo General del Poder Judicial y la Unión de Arquitectos Peritos Forenses de España, del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España, junto con la colaboración de ASEMAS. Y la última la novena se celebró en Zaragoza, donde asistió como ponente José Antonio Seijas, y nos parecía muy interesante traerlo aquí a nuestro territorio para trasladar la información que él pudo aportar allí a territorio nacional, ¿no? Y deciros también que las próximas jornadas serán en el 2015, en junio, en Almería, creo, que se están organizando, y os animo a que vayáis. Yo participo casi desde que acabé la carrera, y creo que como arquitecto he aprendido mucho, y como perito ya, qué decir. Y os animo a que sigáis el resto de la agrupación y de la Unión de Arquitectos Peritos Forenses. Gracias.